Vamos a llevar a cabo esta mesa redonda con tres ponentes, que son quienes acompañan, que van a desarrollar también parte de lo avanzado por Carlos García de Andoín, y tres ponentes que están vinculados entre sí pues por dos hilos comunes, realmente. En primer lugar, porque los tres tienen una importante vocación docente, los tres se dedican a la docencia, y los tres tienen además una importante vocación de compromiso social. Voy a seguir el orden de la mesa redonda tal y como viene en el programa para evitar problemas y hacer una rápida presentación de cada uno de ellos. He de reconocerles a quien más conozco es al primero, Antonio Garrosa, abulense de nacimiento, vallisoletano de adopción, lleva aquí viviendo con nosotros demasiados años, no voy a decir cuántos por generosidad. Nació en Ávila y está casado, padre de 4 hijos, cursó estudios medios en Madrid, después estudió en Valladolid. Es una especie de hombre del Renacimiento, porque es ingeniero técnico industrial por la Escuela Técnica de Valladolid, ha ejercido además como tal en la Confederación Hidrográfica del Duero, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Letras, profesor en esta universidad, doctorado con la tesis La superstición en la literatura medieval española, con la que consiguió el Premio Extraordinario de Doctorado, una obra editada por la Junta de Castilla y León. Simultaneó el trabajo de técnico con el de profesor de literatura española. Tuvo la desgracia de darme clase a mí en la Universidad de Valladolid, cuando yo estudié. Fue además secretario de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid, vocal del Consejo de Administración. Participó activamente en la vida pública con su compromiso político a través del Centro Democrático y Social, el CDS, de Adolfo Suárez. Fue responsable y presidente provincial de este partido, secretario general del CDS de Castilla y León, fue diputado nacional en la legislatura del 86 al 89, la tercera legislatura. En el Congreso de los Diputados llevó a cabo una activa labor parlamentaria. Yo en aquella época además trabajaba en Madrid y coincidimos en alguna ocasión, y yo no sabía cómo era capaz de llevar temas tan dispares como educación y cultura, presupuestos, industria, obras públicas, servicios, control parlamentario de Televisión Española y defensor del pueblo. Bueno, pues lo hacía. Desde octubre de 2005 forma parte del Consejo Social del Ayuntamiento de Valladolid, creado por entonces y como experto independiente propuesto por el alcalde. Nunca ha ocultado que es cristiano, creyente y practicante desde hace años. Colabora asiduamente con varios movimientos de apostolado seglar. Ha mostrado siempre una posición avanzada de comprensión y apertura hacia el futuro. En virtud de ese compromiso, desde noviembre de 2003 hasta 2008 fue presidente del Consejo Diocesano de Laicos de Valladolid. Es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y, como tal, ha sido secretario de la Fundación San Pablo Castilla y León y actualmente es vocal del patronato. Y, además, y hasta el presente, y sin renunciar a sus profundas convicciones de centrismo progresista y a una actitud siempre conciliadora y dialogante y a una constante preocupación por cuanto acontece en la realidad nacional, vive alejado de la política activa, pero siempre está atento a lo que ocurre y también está dedicado a la vida familiar. Es fácil encontrarle con algún miembro de su familia paseando por las calles de Valladolid, al estudio, al trabajo sobre temas literarios, históricos, sociales, religiosos y participando con gusto en conferencias, mesas redondas, congresos y otras actividades. Y va a ser el primer ponente para coger el hilo que nos ha dejado abierto, en algunos temas muy abierto, Carlos García de Andoín. Antonio, una primera aproximación. Sí. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Y para hablar de la valoración o la importancia de los valores cristianos en la regeneración sociodemocrática, deberíamos empezar hablando de cómo puede aportar la Iglesia en este sentido, teniendo en cuenta que Iglesia no es la jerarquía, que Iglesia no son los obispos, que Iglesia no son los curas, que Iglesia somos todos, que Iglesia somos nosotros también. Desde su aparición, todos sabemos que el cristianismo, con el mensaje liberador del Evangelio, ha sido uno de los pilares fundamentales en cuanto al desarrollo de las sociedades humanas en general, atemperando desde un principio en su seno los mayores rigores y más tarde, a partir de la consolidación de las sociedades democráticas, precisamente en nuestro ámbito cristiano, contribuyendo a su perfeccionamiento moral con una eficacia solo empañada por las debilidades humanas de quienes tienen o tenemos la misión de propagar la luz del Evangelio. A través de la doctrina social, la Iglesia siempre se ha preocupado de todas estas cuestiones y hay que decir que la aportación de la Iglesia al perfeccionamiento, a la mejora de la sociedad, ha de fundarse en 3 principios básicos. Primero,
clara independencia, absoluta independencia entre los poderes civil y religioso, independencia real y respetuosa de uno para con otro. Segundo, respeto mutuo, entendimiento y sana colaboración entre ellos con vistas al bien general. Y tercero, por parte de la Iglesia, la constante prestación del servicio de la caridad. Esto se ha visto expuesto en nuestro país, lo hemos conocido la aportación de la Iglesia a la reconciliación social en España en la época de la transición, al terminar la etapa del régimen democrático, con un servicio impagable que la Iglesia de entonces hizo a la sociedad española. Si de verdad queremos los cristianos que estos valores del cristianismo sigan contribuyendo hoy, como siempre, al progreso moral de nuestra sociedad, la Iglesia tiene que actuar, el conjunto eclesial tiene que actuar con un amplio margen de confianza en los laicos cristianos, que no están solamente para rezar, y propiciando la concordia entre los miembros de la sociedad y entre los diversos sectores. Y además, teniendo muy claramente la siguiente cuestión, que no podemos tener miedo de ninguna de las maneras. Nunca, ni la Iglesia ni los cristianos, debemos tener miedo al Evangelio con su radicalidad, ni a comportarnos como Jesús lo hizo, porque Él mismo, que todo lo hizo bien, como nos dice el Evangelio, tuvo que desenvolverse también dentro de un ambiente y una sociedad cuyas autoridades le eran hostiles, y no por eso se amilanó ni dejó de cumplir con la misión del Padre. Y vista esta visión general de la Iglesia, podemos preguntarnos, y lo hago desde mi propia experiencia personal, una serie de cuestiones acerca de cuál es la actitud o cuál debe ser la actitud del cristiano particular inmerso de una u otra forma en la vida pública. La razón y el sentido común y mi propia experiencia me aseguran la validez de los valores cristianos, de los valores evangélicos, para contribuir al proceso de regeneración que reclama nuestra sociedad y la sociedad occidental. Y quiero comenzar esta reflexión con algunas preguntas, como las siguientes. ¿Puede un cristiano ser coherente con su fe mientras se compromete de modo activo en la vida pública y más concretamente en la vida política? ¿Pueden los creyentes cristianos, mediante la práctica en su vida habitual de los genuinos valores evangélicos, contribuir a la mejora y al perfeccionamiento moral de la sociedad en la que viven? Y la respuesta a ambas cuestiones es un sí rotundo y absoluto. No solo pueden, sino que además deben hacerlo. Quien esto cree lo afirma desde su experiencia de haber trabajado durante algunos años en la vida pública, de haber sido diputado nacional y de seguir manteniendo una presencia, aunque discreta hoy por hoy, en la misma vida pública. Partiendo de esta perspectiva de compromiso, la actitud cristiana se manifiesta en dos escenarios principales: la institución desde la que cada uno trabaja al servicio de la sociedad, bien sea el Parlamento, un gobierno regional, cualquier institución cultural, económica, sindical, la que sea, y el ámbito interno de la corriente política en la que se inserta y por la que el representante de la vida pública ha sido elegido. En ambos escenarios, quien se esfuerza por ser testigo del resucitado lo muestra sobre todo a través del testimonio personal. Se ha hablado aquí antes de ello. No se trata de pregonar su condición cristiana en el ámbito de su actuación pública, pero tampoco de ocultarla de ninguna de las maneras. Con toda razón, se ha dicho también esta mañana, con toda razón escribía por eso el Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a quienes enseñan, que a los que enseñan. Y especialmente delicada para el cristiano que se mueve en el ambiente público puede ser en ocasiones su posición a la hora de votar determinadas cuestiones o medidas legales propuestas por el Gobierno. La jerarquía católica en nuestro país, en general en el Occidente, suele pronunciarse sobre estas cuestiones cuando afectan asuntos importantes como la vida humana, la familia, la moral sexual o la educación. Por supuesto que en todos estos pronunciamientos eclesiales han de ser considerados por el cristiano que tiene responsabilidades políticas, naturalmente, pero también es necesario decirlo que han de ser considerados sin abandonarse a la comunidad ni a dejar que otros decidan por él, porque quien se mueve en la vida pública
ha de confrontar siempre y responsablemente estas cuestiones con su propia conciencia y tener en cuenta el carácter plural de la sociedad a la que se dirigen normalmente las disposiciones legales. Por otra parte, con mucha mayor frecuencia que estas cuestiones de familiares, de moral sexual, de educación, se adoptan en el ámbito público decisiones de gran calado social, sobre todo en el ámbito económico, que hacen referencia a salarios, a las modalidades de contratación laboral, a los impuestos, a la imprescindible solidaridad en la distribución de las cargas y las inversiones públicas. Con independencia del mayor o menor eco que estas cuestiones tienen en los medios de comunicación, lo cierto es que afectan de lleno a las condiciones de vida de toda la población y especialmente a las condiciones de vida de los más humildes. En este caso, las manifestaciones públicas de los obispos no acostumbran a ser tan frecuentes en estos casos como en los que acabo de mencionar en el párrafo anterior. Incluso las manifestaciones episcopales públicas se han echado de menos con frecuencia, como reconocieron los propios obispos españoles hace ahora un par de años al publicar su instrucción Iglesia servidora de los pobres. Y, sin embargo, ante estas situaciones a las que acabo de referirme, los gobernantes, los políticos y las personas con responsabilidades públicas, si tienen sensibilidad cristiana, han de plantearse en conciencia cuáles serán las consecuencias de sus decisiones en el campo de la moral y en el campo de la justicia, y examinarlo también a la luz del Evangelio. Nunca se debe considerar en el ámbito de la vida pública y en el ámbito de la política menos, nunca se debe considerar al enemigo como enemigo al adversario político. Son posibles y de hecho se dan con frecuencia las relaciones cordiales y de amistad entre personas de distintas formaciones políticas. En principio, y desde convicciones diversas, como nos acaba de señalar Carlos en su intervención, todos buscan como meta de su acción política el bien común de la sociedad. Por eso, la presencia de los cristianos en la política debe ser respetuosa con el pluralismo, sin pretender involucrar a la Iglesia en posiciones partidistas, como pidió el Concilio Vaticano en la Constitución Gaudium et Spes. El ámbito interno de cada formación política, sindical, económica, etcétera, es para sus miembros otro lugar de convivencia, como la propia casa o la propia persona. Y cuán difícil resulta a veces desmentir en estos ámbitos aquel dicho perverso bien conocido que dice que los hombres se dividen, o que las personas se dividen en tres grupos: amigos, enemigos y compañeros de partido, por este orden. Este es un dicho perverso que habría que desterrar por completo. En la vida pública hay que tener, de modo importantísimo, hay que tener en cuenta, y en especial en la vida política, se está para servir y no para servirse de ella, buscando el triunfo económico o el ascenso social. Por eso, además de las razones de una mínima ética personal, el cristiano inmerso en la vida pública ha de rechazar siempre la corrupción en cualquiera de sus formas. Y se debe estar muy atento, porque las acechanzas al respecto son constantes y surgen desde los frentes más variados. Y se puede estar en la vida pública, en la política, desde diversas posiciones, de gobierno o de oposición. Ambas son importantes y para las dos se presentan responsabilidades que afrontar. Adoptar decisiones de gobierno rectas y justas en el primer caso y ejercer con prudencia y equilibrio en el segundo las funciones de oposición y de control al gobierno. La experiencia mía personal se refiere a esta segunda posibilidad. La actividad del cristiano en la vida política le permite en ocasiones ayudar a resolver algunos problemas individuales o colectivos de la ciudadanía. Se trata entonces de cumplir esta función con humildad, como un servicio para lo que es justo, sin perseguir el envanecimiento personal o la gratitud interesada de los beneficiarios, sin esperar ningún tipo de correspondencia. Y en este sentido, quienes trabajan en la vida pública deberían acordarse, claro que para no seguir su ejemplo, del protagonista de la parábola evangélica del administrador infiel. Es bueno
tener siempre presente que en la vida pública, mientras se es algo, todo el mundo te atiende, incluidas las autoridades, pero después, como es bien sabido, cuando se deja de ser algo, los teléfonos dejan muy pronto de sonar y se encuentra uno inmerso en la soledad. Quienes sirven a la sociedad en el ámbito de la política nacional deben tratar de todas las facetas y realidades de la vida, pero cada uno se especializa en aquella materia en la que es más competente, por razones de identidad, por razones de profesión, por razones de experiencia. Y esto es lógico. Quien se manifiesta, por ejemplo, en las actividades relacionadas con la educación y la cultura, y de esto se ha hablado en las 3 intervenciones, en las 3 ponencias principales de nuestras jornadas, pues deben tener en cuenta que aquí están todos los problemas de la educación, teniendo en cuenta que la educación religiosa, formación en la fe, corresponde fundamentalmente a la familia, en segundo lugar a la parroquia, a las instituciones religiosas y también con las debidas garantías y cuidando el hecho religioso a la escuela, como se ha debatido aquí ampliamente. Y en relación con el ámbito cultural del que estamos hablando, se nos ofrece en los últimos tiempos, en la última época de nuestra vida, en todo el occidente cristiano, un ejemplo paradigmático. Debido al carácter no confesional del Estado que consagra nuestra Constitución del 78, el artículo 16.3, se extiende en nuestra sociedad española de hoy la eliminación de actividades y de símbolos religiosos, crucifijos u otras representaciones gráficas que se ven eliminadas de muchos espacios públicos relevantes como escuelas, hospitales, juzgados y centros públicos de la Administración. Sabemos que los presentes, los actuales, son unos tiempos recios, como decía Santa Teresa, en los que la Iglesia y los cristianos se encuentran o nos encontramos con serias dificultades. Pero tampoco debemos exagerar, tampoco es cuestión de extremar las cosas, porque, gracias a Dios, no estamos perseguidos, como sucede desafortunadamente en varios países de Asia y África, ni en contra de lo que pregonan ciertas voces y ciertos lamentos jeremíacos, vivimos en nuestro mundo actual como en la época de las catacumbas. Nada por el estilo. Ante esta realidad es necesario que los creyentes, y en especial quienes tienen una significación pública, nos esforcemos por aparecer cada uno en nuestro ambiente como auténticos Cristos vivos, seguramente más reales y más efectivos que los de las imágenes. Y ante los retos que tiene la Iglesia de esta nueva evangelización, marcada como tarea fundamental en nuestro tiempo y en nuestro mundo occidental, tenemos que ser muy conscientes de que esta no es una tarea exclusiva de la jerarquía o del clero, sino que nos concierne a todos los creyentes y en determinados ambientes y cometidos de un modo especial a los laicos, a quienes les corresponde una misión que va mucho más allá del simple rezar. También y con mayor motivo a quienes tienen una presencia activa en la vida pública. Porque en contra de lo que tantas veces se dice y se proclama, sin duda con la mejor intención, la Iglesia no está en nuestro mundo para ser servida por nadie, sino para servir, como lo hizo su fundador Jesucristo, para servir a todos los hombres y mujeres sin distinción, especialmente a los pobres y a los que sufren, a toda la humanidad. A su convivencia en paz y fraternidad ha de servir la Iglesia por medio de cada uno de sus fieles, tratando siempre con la práctica de la vida de las personas de inducir, de proyectar, de provocar, de mantener en la vida pública, en la sociedad, los valores del Evangelio. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por esta primera intervención. Me quedo con algunas de las cosas que has dicho. No tengáis miedo. Podríamos resumir una de los titulares, ¿no? de lo que has dicho. Por cierto, me permites una maldad, ya que nos conocemos de tanto tiempo. Ya no hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Ahora hay amigos, enemigos acérrimos y compañeros de partido. Ahora la cosa va mejorando poco a poco, día a día. Vamos con nuestra segunda ponente en el día de hoy, es Soledad Losada Terrón, salmantina de nacimiento, pero también desde muy pronto afincada en Valladolid, desde su juventud, licenciada en Teología por el Estudio Agustiniano de Valladolid, misionera
de la Fraternidad Verbum Dei. Durante un tiempo ha llevado a cabo, ella en su currículum dice, una labor misional, yo diría una importante labor misional, porque esa labor siempre es importante en varios países de América Hispana, en Colombia, en Honduras, en Guatemala. Terminada esa etapa de su vida, volvió de nuevo a Valladolid, donde es profesora de religión en un centro de enseñanza media y, además, desde hace poco más de un año y por encargo de don Ricardo Blázquez, nuestro arzobispo, es responsable de la pastoral universitaria en la diócesis de Valladolid y, además, también delegada diocesana de apostolado seglar. Soledad. Hola. Hola, tu turno. Con este o con ese. Bueno, estudié no aquí en los Agustinos, sino en Deusto, y ahí es donde hice teología, y no soy profesora de instituto, pero es para que lo sepáis, o sea, pero me gustaría, ¿eh? Nah, estoy en la universidad con cursos desde pastoral universitaria, desde el aula de teología, con cursos de libre elección y llevando la pastoral universitaria. Entonces, eso es mi dedicación. En lo demás has acertado. Soy salmantina, soy misionera del Verbum Dei, he estado en varios países y ahora estoy aquí por otras razones, muy contenta de vivir como misionera aquí ahora. Bueno, entonces, yo voy a intentar decir lo que me parece que la espiritualidad, para los jóvenes, pero para todos, puede contribuir a la regeneración del tejido democrático. Entonces, bueno, lo primero que me gustaba mucho entender es, recogiendo un poco todo el sentir de lo que es la labor de la pastoral dentro de la universidad y dentro del campo del laicado, dentro de todos, de la pastoral universitaria, decía el Papa Francisco, hay que apoyar, sumar e impulsar para una educación y universidad en clave humanizadora, crítica, ética, social, ecológica y espiritual integral. El Papa ha hablado todo el tiempo de que nuestra tarea es humanizar la educación, humanizar la educación. Los profesores, todos, la gente que trabajamos en la educación, en el servicio pastoral, ayudar a que los jóvenes sean constructores de un mundo más solidario y pacífico. Entonces nosotros, los que trabajamos dentro del servicio de la pastoral universitaria, hemos acogido esta propuesta para ayudar a los jóvenes a que sean conscientes y activos, sujetos creadores de un mundo con un desarrollo humano, sostenible e integral. Resumiéndolo, desde donde lo voy a explicar, una propuesta, dice el Papa también, de una educación samaritana. Y desde ahí voy a decir los puntos que a mí me parece que una espiritualidad ayuda a, de verdad, regenerar el tejido democrático profundamente. Un primer paso me parece muy importante la espiritualidad del ver acercándonos. Espiritualidad que ve, que escucha el clamor del hombre caído. Fijaros, en un momento que tenemos tantísima información y los jóvenes tienen tantísima información, no se escucha casi nada, nos falta sabiduría moral para analizarla. Una de nuestras ayudas en esa espiritualidad que ve y que se acerca es ayudar en medio de tanta información, distinguir lo que está pasando por detrás, lo que hay, lo que es lo esencial, lo que son los intereses que están provocando las situaciones que estamos viviendo. Aprender esa sabiduría moral para analizarla. Es importantísimo el ver para ir saliendo de lo que se nos habla de la globalización de la indiferencia. Fijaros, ver, importantísimo porque ojos que no ven, corazón que no siente. Es importantísimo porque no se puede amar lo que no se conoce. Hemos de ayudar a una espiritualidad del ver porque solo cuando ves, te acercas y tocas, te puedes mover. Entonces, decía Benedetti también, todo es según el dolor con el que se mira. Entonces, ayudar a esa espiritualidad del ver. Una educación y una pastoral que ayudemos a que se encarne en la realidad, a que toque la realidad, los sufrimientos y las injusticias sociales globales que padecen los pobres de la tierra y las injusticias ecológicas que destruyen la casa común de nuestro planeta Tierra. Creo que una espiritualidad que ayude a trabajar por el bien común no es posible si nos quedamos en datos. O sea, es importante que en medio de la información vayamos a lo esencial, pero luego es necesario que no sean datos. Por los datos no se mueve casi nadie, ¿no?
Lo que nos cambia es el contacto con las personas, acercar a los jóvenes, acercarnos nosotros una y otra vez, acercarnos al pobre, acercarnos al caído, acercarnos al que está en una situación desfavorable. El bien común es el bien no de la mayoría, sino de todos, de todos. Por eso, ese ver que sea intentar acercarnos y tocar. Para la gente con la que estoy, sobre todo los estudiantes, los muchachos, pero para todos, hoy toda esta situación que vivimos social, cuando han conocido a María, la señora que está en el puente del Arco de Ladrillo por las noches, pues pidiendo sus bocadillos para cenar, cuando conocen a Abderramán, el niño que ha venido de Afganistán, el niño que tiene un retraso escolar tan fuerte, cuando conocen a Fátima, hija de una mujer del este que se ha prostituido pues para salir adelante y que ahora están en ese proceso de transformación. Cuando se acercan, todo proceso de acercamiento nos hace movilizarnos, nos hace entrar en la espiritualidad de conmovernos, de movernos de la compasión. El tejido democrático se regenera desde dentro, porque veo, me acerco, toco, porque veo las causas de esas situaciones, porque me doy cuenta que en esa situación del samaritano no es una persona solo la que está caída. Nos dice la solicitud de Reis Sociales que son pueblos enteros los que hoy están en esa situación. Cuando los jóvenes, cuando nosotros nos acercamos y tocamos, y vemos las consecuencias reales de lo que dice en la Evangelium Gaudium en el 56, dice, cuando vemos lo que supone la idolatría del dinero, cuando nos damos cuenta que el imperialismo tecnocrático de la economía, del mercado y de las finanzas, convertidos en ídolos, a los que son sacrificados la vida y la dignidad de las personas, negando así el bien común y la justicia de los pobres. Cuando ellos tocan esta realidad, ven que si nos seguimos montando en ese carro de la idolatría del dinero, esta sociedad va a seguir ahí con tantos caídos. Cuando la cultura del descarte de las que nos hablaban antes, qué trabajo tan bonito cuando porque ellos se acercan a la realidad. Fijaros, con todo lo de los migrantes y los refugiados, que hemos estado tanto estos 3 años. Para la gente también son sobrantes. Los 5 millones de refugiados, pues ¿qué hacemos con ellos? O sea, les externalizamos de las fronteras. O sea, son sobrantes. Es la cultura del descarte. Cuando ellos, eso que os digo, van conociendo personas concretas, van viendo las causas que hay detrás, se mueven, se conmueven. Espiritualidad primero del ver, espiritualidad compasiva que nos lleva a conmovernos y entonces, igual que el samaritano pone su aceite y su vino, me encanta ver a los chavales, que estos que decimos, a los chavales de 19, 20, 22, 23, 24, 25 años, ¿verdad? Cuando tocan la realidad, ponen lo que tienen, su capacidad de apoyo escolar, su capacidad de hacer talleres, su capacidad de escucha. Ponen todo. Y lo que me encanta es, y aprenden a moverse desde dentro. A moverse, estos años para mí ha sido precioso, frente a los desastres naturales que han ido pasando, viendo que afectan sobre todo a los más pobres, moverse a nivel de apoyo económico a los refugiados, moverse a nivel de intentar todo un cambio de mentalidad. El que viene no siempre es un terrorista, casi nunca. Moverse a nivel de un cambio de mentalidad frente al miedo, moverse para crear una cultura de la acogida. Entonces, esa espiritualidad de la compasión, del conmoverse. Desde ahí me parece precioso que ese tercer rasgo que viene a asumir al otro en la propia cabalgadura, espiritualidad del compromiso. Fijaros, cuando los jóvenes y cuando nosotros nos damos cuenta que lo que hacemos es eficaz, real, que sirve, que es tangible, que es plausible, que ellos se dan cuenta que algo hacen, que algo transforman, que algo pueden hacer con lo que hacen. Poquito a poco, a mí me encanta ver
que se puede ir asumiendo al otro en la propia cabalgadura, que se puede hacer poco a poco compromisos estables, que se puede hacer poco a poco de aquello que ven y tocan, cómo asumo esta realidad que vivimos, esta situación que vive esta humanidad nuestra, este tejido social nuestro, cómo hacemos que eso influya en las opciones profesionales que voy a tomar, que van a tomar. Cómo hacemos que eso influya en cómo cuando yo esté en una situación, dónde y cómo me comprometo. Va creando personas que se comprometen poco a poco establemente. Y fijaros, ahí a nivel de espiritualidad cristiana tenemos una fuerza increíble, al que asumo en mi propia cabalgadura, aquel del que me encargo, aquel, como decían en el Principito, eres responsable para siempre de aquello que has domesticado. Resulta que de quien me encargo y me hago cargo es de esa persona humana que he tocado, he palpado, de ese colectivo, de esa situación. Y también me hago cargo de aquel que es mi hermano. La espiritualidad tiene una fuerza tremenda, tremenda para poder regenerar todo ese tejido. Desde ahí me encanta ese otro punto que dice que luego le dejan en la posada, ¿verdad? El buen samaritano, ahí después de que le ha puesto su aceite y su vino, le monta en la cabalgadura y le deja en la posada. Creo que esa parte de la espiritualidad es preciosa para nosotros, para los muchachos y para trabajar en nuestra propia vida y en todos nuestros grupos de laicos. Dejar en la posada, trabajar en red. Yo sola no puedo todo. Yo solo no puedo todo. Necesitamos trabajar en red. Hablábamos de la comunión y del trabajo de los cristianos en los distintos partidos, en los distintos grupos de la Iglesia. Incluso trabajar en red con gente que es creyente y otra no creyente. Me encanta que desde esa espiritualidad podamos aportar ese trabajo y ayudar a ese trabajo de comunión. Trabajamos en red porque lo que tenemos que poner en principio de lo que nos una a todos es para poner en el centro a la persona humana y sobre todo a la persona caída y sobre todo a las situaciones caídas. Entonces, desde ahí, esa espiritualidad de comunión poniendo a la persona en el centro. Fijaros, eso hace posible, creo que una de las fuerzas mayores para renovar el tejido social. Y es que desde ahí yo veo que se crean núcleos, comunidades en los jóvenes y en los adultos que se regenera la esperanza. Una de las situaciones más fuertes por las que creo que, aparte de la globalización de la indiferencia, que cuando vemos y tocamos salimos de esa situación indiferente, otra de las situaciones es que se ha creado y se nos ha metido a todos la cultura de la impotencia hasta el tuétano. Yo tengo que luchar contra ella continuamente. Entonces, cuando los chavales y cuando nosotros vemos que aquello que trabajamos en red, vemos entonces que es posible. Eso que hemos hecho nosotros poquito a poco y juntos es posible. Pero en aquel otro rinconcito, también lo que han trabajado los otros personalmente y en red, también lo va haciendo posible. Salimos de la impotencia y vamos creando esa cultura de la esperanza, esa espiritualidad de la esperanza. Y desde ahí, para mí, el otro punto importantísimo que va unido es lo que se dice en el buen samaritano al final. Haz eso y viviréis. Esa es una experiencia preciosa de la espiritualidad y que podemos ayudar muchísimo. Y me encanta cuando los muchachos dicen, ¿verdad?, creyentes y no creyentes a los que ayudamos desde el servicio pastoral a todo ese trabajo. Me encanta cuando dicen, pues qué bien nos lo hemos pasado. ¿Cómo nos ha gustado esto? Hemos disfrutado. Me gustaría volver. Hemos estado bien. La espiritualidad de que cuando vivimos esos valores y trabajamos de esa manera, estamos bien. Espiritualidad de la felicidad, ¿no? Y no sé, yo desde ahí me parece eso, ¿no?, que de fondo es cuando nos sumamos al trabajo, ese que os decía, de comunión, que ponemos en el centro a la persona y que creyentes, no creyentes, de un grupo de otro, de un partido de otro, de una comunidad de otra, trabajamos en comunión por el bien de la persona. Me encanta ver a lo largo de este tiempo en el trabajo de la universidad que por esta manera de crear comunión hasta ven con mucha simpatía a Jesús de Nazaret. Mucha. Y también a lo largo de estos años para mí es una alegría ver no solamente que ven con simpatía desde ese trabajo en conjunto a Jesús de Nazaret, sino que hay mucha gente que vuelve a la fe
Y para mí también tengo la alegría de ver a mucha gente que ya vivimos en una sociedad. Yo que soy misionera me encanta también estar aquí, ¿no? Porque estamos en una situación que muchos ya no conocen. También he visto y soy testigo de mucha gente que descubre a raíz de todo eso a la persona de Jesús y la fe. Y hay conversiones también en nuestro Valladolid, conversiones a realmente creer. Entonces, pues esos serían los rasgos de lo que yo veo que una espiritualidad contribuiría a la regeneración del tejido social. Llegar a la espiritualidad desde lo individual, desde lo particular, desde la personificación contra una sociedad que nos cosifica a través de toda esta globalización, ¿no?, permanente. Sería un poco un resumen muy rápido y muy esquemático de las palabras de Soledad Losada, que nos ha apostado por regenerar la sociedad democrática desde la sociedad civil. Y a eso también se dedica nuestra tercera ponente en el día de hoy, espero aceptar un poco más. Socorro Díaz González, educadora infantil en el Colegio de San José, colaboradora en la revista Homilética, en la sección Celebraciones con Niños y Familias. Ha trabajado o es delegada de personal en el Comité de Empresa del Colegio de San José, ha sido coordinadora de catequesis de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar desde el año 2000 hasta el año 2008, ha sido delegada sindical de Metal durante la transición, ha sido vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Pilarica, sé que está últimamente muy enfadada con el tema del soterramiento, es miembro de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, comparto el enfado, que lo sepa, Socorro Díaz González. Socorro, su turno, Soco, porque Socorro es Soco para todos. Soco, sí. Bueno, buenas tardes. ¿Hay que dar algo aquí? No. Vale, que me lo acerque un poquito. Vale, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a intentar hablaros desde el ámbito de las parroquias y en mi exposición quiero hacer una cosa. Mira, os voy a contar una historia. Voy a describir un presente y quiero presentaros unos retos para el futuro. A ver qué tal me sale. La historia es real. Y digo, mirad, mi implicación como cristiana en la vida pública está vinculada a la Compañía de Jesús en su paso por la parroquia y el barrio de Pilarica. Cuando conocí a aquellos jesuitas jóvenes que sentían en la década de los 70 que el posicionamiento de la Iglesia y de la Compañía de Jesús tenía que cambiar de rumbo, que sentían la necesidad de comprometerse y enterrar las formas clericales al uso, pues en todo el barrio surgió una llamada para multitud de gente que quería seguir, y no solo seguir, sino también participar de sus vivencias. 4 líneas se intentaron desde entonces. Era hacer de la parroquia una comunidad de comunidades. Por otro lado, unirse asociativamente al barrio para crear conciencia y reivindicar sus derechos. Para ello se creó lo que ahora se llama un trabajo en red y fue crear un club juvenil, una asociación de vecinos, la asociación de amas de casa, el colectivo de educación de adultos, donde muchas personas de nuestro barrio, aunque parezca mentira, aprendieron a leer y a escribir, o adquirir una cultura básica que les ayudara a desenvolverse mejor en la vida. Y también se creó un parvulario autogestionado por la parroquia y por la Asociación de Amas de Casa, que sirvió para que algunas mujeres se incorporaran al mundo laboral y así poder colaborar en una economía familiar que era muy débil. Como tercera línea era asumir la defensa de las libertades públicas, colaborando con las fuerzas políticas, sociales y sindicales. Y como cuarto, vivir al mismo nivel que la gente del barrio, o sea, ser vecino. Los jesuitas eran vecinos del barrio de Pilarica, vivían con nosotros en una casa baja y llena de humedades, conocían nuestros problemas. Bueno, todo aquello creó un espacio donde concurrían multitud de personalidades,
donde todo el mundo era bienvenido, independientemente de que fuera católico o no. Allí a nadie se le preguntaba la procedencia. En aquellos comienzos yo formaba parte del club juvenil. Allí se han formado amistades para toda la vida, porque esas amistades están basadas en los compromisos que se adquirieron trabajando con y por otras personas. Recuerdo con gran cariño los espacios de vida compartidos con Manuel González, Antonio García, Miguel Ángel Tocino, el taller de Cristología donde Ventura Alonso, el primer párroco de Pilarica, nos enseñaba con una paciencia infinita a católicos y ateos a interpretar la Biblia. La gozada que eran las sesiones para preparar las catequesis con el gran maestro José Luis Saborido, al que todos conocemos como Sabo. Mi acompañante en los ejercicios de la vida cotidiana, Cipriano Díaz. Y tampoco puedo olvidar la presencia de dos comunidades de religiosas que se instalaron en nuestro barrio, las Hijas de la Caridad y las Hermanas Auxiliadoras. Era tal el cariño que las tenían los vecinos de mi barrio que a unas las llamaban las Caris y a otras las Tremplas, porque vivían en la calle Los Templarios y entonces eran las Templas para todos. Lo que sí que quiero es que sepáis que sigo valorando muchísimo las comunidades, fuente de fe donde los cristianos creo que fortalecemos nuestra fe, compartimos nuestras experiencias y sacamos fuerzas para los compromisos de vida. La palabra de Jesús a través de la espiritualidad ignaciana ha formado mi ser, o sea, lo que veis, me ha formado a mí. Y me ha llevado a adquirir compromisos en todos los ámbitos de mi vida. Como cristiana, siendo catequista, monitora de escuela de padres, representante del Consejo Pastoral y de la permanente de la parroquia, incluso en momentos puntuales he colaborado en la diócesis en algún proyecto. Y como trabajadora he sido representante sindical. Alguno diréis, ¿representante sindical en la transición? Pues sí, porque es que yo soy de esa generación de personas que con 15 años trabajaba en una empresa del metal. Y después, por suerte en esta vida, después de 10 años, me pude incorporar otra vez a los estudios y entonces pues ya completé mi formación, pero durante 10 años estuve trabajando en el metal, de los 15 a los 25 años. Bueno, como trabajadora ya os he dicho, he sido delegada sindical, he dirigido el grupo de teatro de los jubilados de mi barrio y he sido integrante de los coros y danzas también. Todas estas vivencias que os acabo de contar, creo que es una cosa importante. A veces parece que decimos, eso son cosas del pasado, eso ya ahora no ocurre. Pues yo os digo que no es verdad. Yo digo que en el presente de mi parroquia todavía esas fórmulas existen y creo que constituyen la semilla, haciendo un símil con la parábola de Jesús, constituyen la semilla que muchas de aquellas personas sembraron en una tierra que todavía hoy sigue dando frutos. Hemos tenido la gran suerte de que nos han mandado a Miguel Ángel, porque la Compañía de Jesús, pues por unos motivos u otros, se fue del barrio de Pilarica. Y Miguel Ángel, un cura diocesano, ha sintonizado muy bien con la parroquia que os vengo describiendo. Y entonces hemos sentido algo importante, y es que nuestras formas de presencia pueden enriquecerse y también seguir creciendo. Nosotros creemos que nuestro entorno tiene que identificar los valores del Evangelio por medio de nuestra presencia, porque si creemos en Jesús resucitado, no podemos pasar de largo por las situaciones
de injusticia que tenemos en nuestro entorno. No podemos pasar de largo. Por eso, las personas que integran la parroquia y las comunidades cristianas de nuestro barrio forman parte activa del movimiento vecinal. Y como ejemplo os voy a poner que el presidente de la Asociación de Vecinos ha sido catequista de padres. La vicepresidenta es una religiosa de las Templas, que todavía están con nosotros en el barrio. El secretario ha sido catequista de padres de un grupo de confirmación y cocinero en nuestros campamentos. El tesorero de la asociación es catequista de adolescentes y es monitor también en los campamentos de la parroquia. Y la mayoría de los vocales de la Asociación de Vecinos pertenece a las comunidades y entre ellos uno es catequista de padres. En la parroquia, además de las catequesis y de las comunidades, existe un grupo de apoyo escolar. Este curso asisten 33 niños de diversas religiones, no solamente son niños católicos. Atendemos a niños desde segundo de primaria a segundo de la ESO y en esta actividad participan 19 voluntarios. Vinculado a la parroquia también hay un grupo de jóvenes que se llama Alpacalpa, cuya labor social en el barrio está muy bien valorada. Hay jóvenes creyentes y hay jóvenes que no son creyentes, pero que se sienten muy a gusto con los valores cristianos y entonces pues son muy bienvenidos. Ellos trabajan la ecología con niños de 7 a 16 años. Dedican las tardes de los sábados a los más pequeños y pasan la tarde del domingo con los grupos de adolescentes. Y nuestro párroco Miguel Ángel se pasa casi siempre por esas reuniones y es muy bien acogido. Estos jóvenes, como nos ha dicho Miguel Boronaz, liberan tiempo para dedicarle a los demás. Estos jóvenes también son los encargados de poner en marcha nuestro campamento de verano. En Pilarica, en la parroquia, todavía se hace un campamento de verano, al que no solo acuden niños de nuestras catequesis, sino también niños becados por el Departamento de Asistencia Social del Ayuntamiento y otros niños que vienen de un centro de niños tutelados que tienen los jesuitas en Gijón. Estos niños, muchos de ellos se les han tenido que quitar a sus padres porque no les cuidaban adecuadamente. Otros niños vienen en patera, han entrado en patera a España, bueno, y así un gran etcétera. Entre estos niños y los monitores logramos que participen 100 personas y nuestro párroco es una de esas personas que participa en el campamento. También están muy presentes en nuestras comunidades en el colectivo de cultura popular, que es un residuo, un resto del colectivo de educación de adultos, pero que todavía sigue funcionando, pues dando todo tipo de apoyos, tanto de iniciación a la informática y todavía hoy en día un jesuita es el monitor del taller de literatura. Bueno, y no me puedo olvidar del grupo de jotas y de danzas, porque allí hemos aprendido a cantar y a bailar casi toda la parroquia, pequeños y mayores. Además, ahora nuestro párroco, que es un músico excelente, está enseñando a tocar la guitarra a una cantidad de personas que son de varias generaciones, niños, abuelos, todos en el mismo grupo. No veáis qué gozada es eso. Y ahora os voy a hablar un poco de los retos que vemos para el futuro, no solamente yo, sino en la comunidad de Pilarica. Vemos que en muchos barrios de nuestras ciudades surgen núcleos de vecinos y es una tarea imprescindible lograr que estos vecinos, casi todos ellos son matrimonios jóvenes, nos conozcan y se ilusionen con nuestra forma de ser y de hacer. Mi experiencia me ha enseñado que si de alguna forma se puede hacer esto es, por una parte, cuidando mucho el perfil de las personas que han de llevar la palabra del Evangelio con su estilo de vida. El perfil de las personas
que están en contacto con la gente que nos representan, es importantísimo, porque tienen que ser personas acogedoras. No pueden ser personas que estén encasilladas en unos esquemas que espanten a la gente. Tienen que ser personas acogedoras. Por otro lado, estando muy atentos a los talantes y a las actitudes. Y cuando veamos a personas que con su comportamiento nos ofrecen pinceladas, aunque solo sean pinceladas, de lo que podría acercarse a ser un testigo de la palabra de Jesús, hacérselo saber. Muchas veces perdemos a personas muy valiosas por no fijarnos, por no decirles, yo creo que tú serías capaz de llevar tal tarea o tal otra. Y yo creo que tenemos que hacer ver a los cristianos que las situaciones injustas no se solucionan solo con comentarlas o con criticarlas. Eso no vale. Así no se solucionan las situaciones injustas. Tenemos que implicarnos, denunciar las situaciones, implicarnos en la manera de lo imposible, pero tenemos que llevar nuestra presencia a la calle. La presencia del cristiano, del valor del cristiano, tiene que estar en la calle. Es la mejor manera de evangelizar en este mundo, la mejor manera. Y bueno, ahora os voy a transcribir unas palabras sobre la misión actual de nuestras parroquias con las que me identifico en buena medida. Están tomadas de José Ramos Domingo y de José Luis Segovia. Esto ya es para terminar, no os asustéis que... Por lo que respecta a nuestra tarea, habremos de hacer de las parroquias y de las unidades pastorales lugares sencillos, que miren con amabilidad a nuestros contemporáneos, capaces de comprender al que se queja y retrocede, de tratar con mimo a los excluidos, de incorporar sanamente las diferencias habilitables por nuestros urbanitas. Se tratará de convertirlos en ámbitos acogedores y cálidos y críticos. Los cristianos tenemos que ser leales, no súbditos. La lealtad consiste en hacer ver lo que pensamos. Si somos súbditos, siempre estaremos diciendo lo que quiere oír la voz de nuestro amo, y eso no vale, no vale. El cristiano tiene que ser leal. Y bueno, en esto voy a también decir unas palabras que ya están dichas en el directorio de catequesis. Tenemos que ser una familia donde todos los cristianos se hacen conscientes de ser pueblo de Dios y se constituye en el primer referente de los pobres. He querido mostrar en este breve recorrido personal las claves que han sido fundamentales para mi presencia como cristiana en la vida pública y las aportaciones que los valores cristianos pueden ofrecer a la regeneración social y democrática, que yo creo que es el estudio de estas jornadas. La implicación en la realidad y la lucha por la justicia. La formación en la fe a través de la participación en comunidades y procesos. Y la vivencia inseparable de fe y vida. Comenzaba haciendo memoria del testimonio de tantas personas que nos ayudaron a descubrir un nuevo estilo de vida en la implicación cristiana. Y creo que ese estilo puede tener vigencia hoy, en el presente. Concluyo animando a continuar la búsqueda de nuevos modos y propuestas para estos nuevos tiempos. Gracias.